En la lectura del testamento, mis papás se rieron mientras le entregaban a mi hermana 9 millones de dólares. ¿A mí? A mí me dieron $1 y me dijeron, ve y gánate lo tuyo. Mi mamá sonrió de lado y soltó, hay hijos que simplemente no dan el ancho. Pero cuando el abogado leyó la última carta de mi abuelo, mi mamá empezó a gritar. Yo estaba sentado en la oficina del señor Chen, en el centro de Sacramento, viendo cómo las uñas perfectamente arregladas de mi mamá tamborileaban contra el brazo del sillón. Tac, tac, tac. Llevaba 20 minutos haciendo ese ruido, y nadie se lo decía. Mi hermana Victoria sonreía burlona desde el otro lado del cuarto, ya vestida como si hubiera heredado una fortuna. Spoiler, sí la heredó. El abogado de mi abuelo se aclaró la garganta y empezó a leer. A mi querida nieta Victoria, le dejo mi portafolio de inversiones, valuado en 6.9 millones de dólares. Victoria soltó un chillido. De verdad chilló, como niña en fiesta de cumpleaños. Mi mamá le agarró la mano con los ojos brillándole de orgullo. Mi papá levantó su vaso de bourbon para celebrar, como si esto fuera una fiesta y no el reparto de lo que dejó un muerto. Luego el señor Chen volteó hacia mí. Y a mi nieto Marcos, le dejo $1. El cuarto explotó en carcajadas. No risitas educadas, carcajadas de esas que salen desde la panza. Mi papá se dio una palmada en la rodilla. Clásico, hasta muerto sabía en cuál hijo valía la pena invertir. Sentí cómo se me calentaban las orejas. Apreté las manos abajo de la mesa donde nadie las viera, y me quedé quieto. Aprendí eso a los 8 años. Si te mueves, si respondes, les das más material. Mi mamá se limpió los ojos con el dedo, corriéndose el rímel. Hay hijos que simplemente no dan el ancho, mi amor. A lo mejor así por fin te animas a ganarte lo tuyo. Victoria se recargó en la silla, scrolleando el celular sin levantar la vista. No te lo vayas a gastar todo en un solo lugar, perdedor. Me quedé viendo el billete de $1 que el señor Chen deslizó por la mesa hasta dejarlo frente a mí. Un billete arrugado, con una esquina doblada, de esos que ya pasaron por muchas manos. 29 años de ser invisible en esta familia, resumidos en un pedazo de papel que no alcanza ni para un café. No lo agarré. Lo dejé ahí. Pero el señor Chen no había terminado. Abrió el portafolio otra vez y sacó un sobre sellado, grueso, con el nombre de mi abuelo escrito a mano en la solapa. Falta una cosa más. Su abuelo dejó esto con instrucciones muy específicas. Solo debía abrirlo aquí, en voz alta, y únicamente si Marcos estaba presente en el cuarto. La sonrisa de mi mamá se quedó a medio camino. ¿Cuál sobre? A mí nadie me habló de ningún sobre. Mi papá bajó el vaso. Victoria por fin despegó los ojos del celular. El señor Chen rompió el sello. Adentro no venía una carta. Venía una grabadora chiquita, negra, de las que mi abuelo cargaba en la camioneta para apuntar los pedidos cuando manejaba entre los sembradíos. El abogado la puso en el centro de la mesa, con toda la calma del mundo, y apretó play. Y la voz de mi abuelo llenó la oficina. Esa voz. Con el acento que mi mamá le pidió 1000 veces que suavizara delante de sus amigas. Con el carraspeo de siempre antes de decir algo importante. Si están escuchando esto, significa que picaron el anzuelo. Marcos, perdóname por el teatro. Pero necesitaba verlos a todos sentados en el mismo cuarto, con la boca llena de risa, antes de que el señor Chen abriera lo que sigue. La grabadora siguió corriendo. Nadie se movió. Victoria, mija, tu dinero es real. 6.9 millones en acciones de Golden Valley Packing. Nadie te va a quitar nada. Está firmado, está sellado, es tuyo. ¡Felicidades! Mi mamá soltó el aire y se acomodó otra vez en el sillón, como quien gana una apuesta. Victoria volvió a sonreír y me buscó con los ojos para que yo la viera. Marcos, ese $1 que tienes enfrente no es una limosna, es un precio de compra. Señor Chen, la segunda carpeta, por favor. El señor Chen ya la tenía en las manos. La abrió, sacó un contrato grueso, con sellos azules en la esquina, y lo deslizó por la mesa hasta dejarlo justo al lado del billete arrugado. Contrato de compraventa, dijo. Firmado por su abuelo hace 14 meses. Falta únicamente la firma del comprador. Mi papá se paró tan rápido que tiró el bourbon en la alfombra. ¿Compraventa de qué? La voz de mi abuelo contestó antes que el abogado. 400 hectáreas en el valle, las de Elk Grove, las de la curva del río y las 2 parcelas nuevas, con todo y los derechos de agua del distrito de riego. Precio de venta, $1. Comprador, mi nieto Marcos Herrera. Nadie dijo nada por 3 segundos. Se oía el aire acondicionado. Oía a Victoria tragar saliva. La empacadora empaca, siguió mi abuelo. No siembra, no riega, no cosecha, no levanta un solo cajón. Todo lo que esa empresa mete en sus máquinas sale de esa tierra. Y esa tierra desde hoy tiene un solo dueño. Mi mamá gritó. No fue un grito de sorpresa. Fue de esos que salen desde abajo, feos, con la garganta rasposa. Se levantó y golpeó la mesa con las 2 manos abiertas. La grabadora brincó. Esto es una porquería. Ese viejo estaba enfermo. No sabía lo que hacía. El señor Chen ni parpadeó. La escritura se registró en el condado de Sacramento el 11 de marzo del año pasado. Con evaluación médica y 2 testigos. Está en la carpeta, señora Herrera. Hoja 14. Victoria se paró también. Ya no traía el celular en la mano. Espérense. Entonces, ¿mis acciones qué? Sus acciones son suyas, dijo el abogado. Valen exactamente lo que valga la empacadora. ¿Y cuánto vale una empacadora sin fruta? Pregunté. Fue lo primero que dije en 40 minutos. Me salió tranquilo, sin subir la voz, y creo que eso fue lo peor para ellos. No había de dónde agarrarme. Mi papá me apuntó con el dedo por encima de la mesa. Tú sabías. Tú lo convenciste. Te la pasabas allá arriba con él todos los domingos metiéndole ideas en la cabeza. No sabía. No sabía nada. Iba al valle los domingos porque a los 14 años mi abuelo me subió a la camioneta sin preguntarme y me dijo que me iba a enseñar a leer la tierra igual que uno lee una cara. Yo pensaba que era la única manera que él tenía de sacarme de una casa donde nadie me dirigía la palabra en toda la semana. La grabadora seguía corriendo. Marcos, no te dejo dinero porque el dinero se acaba en una generación y yo ya vi cómo lo gasta esta familia. Te dejo lo que no se puede gastar. Los cuadernos están en la oficina del rancho, en el cajón de hasta abajo. Don Beto tiene las llaves y sabe que sigue. Y hazme un favor, mijo. Hoy no discutas con ellos. Firma y vete. Van a llegar solos, en 3 meses cuando empiece la temporada. Un clic, se acabó la cinta. El señor Chen destapó la pluma y me la ofreció con el contrato girado hacia mí. Pesaba más de lo que esperaba.
Me temblaba la mano, pero no era miedo. Llevaba 40 minutos apretando los dedos abajo de la mesa y todavía no me circulaba bien la sangre. Firmé las 3 hojas. Puse la fecha. Agarré el billete de $1, lo doblé a la mitad y me lo guardé en la bolsa de la camisa. Mi mamá cambió de voz. Así, de un segundo a otro. Marcos. Mi amor. Siéntate. Vamos a platicar esto como familia. Mi amor. Hacía 40 minutos me lo había dicho riéndose. Ahora le salía suavecito. 11 minutos después de que yo firmara 3 hojas. Ahorita no, le dije. Tengo que ir al rancho. Es puro polvo, Marcos. Si tú no sabes ni administrar un carro. Victoria me alcanzó en el pasillo junto al elevador. Traía las mejillas rojas y le faltaba el aire. No manches, ni siquiera sabes sembrar un rábano. Vas a quebrar en un año y vas a venir a pedirme a mí. La miré bien. Traía puestos los aretes que mi abuelo le regaló a los 15, los mismos que una vez dijo que eran corrientes. A lo mejor, le contesté. Pero el agua pasa por mi tierra antes de llegar a la tuya. Se le borró la cara. Bajé los 4 pisos por la escalera porque no quería compartir el elevador con nadie. Cuando salí al estacionamiento, el sol de Sacramento pegaba directo en el parabrisas de una camioneta que conozco desde niño. La Ford verde de mi abuelo, con la defensa abollada y el logo despintado en la puerta. Adentro estaba Don Beto, con el sombrero en las piernas y el motor encendido. Bajó el vidrio y me midió de arriba abajo, como calculando si yo iba a llorar. ¿Firmaste?, preguntó. Saqué el billete doblado de la bolsa de la camisa y se lo enseñé. Don Beto asintió una sola vez y estiró el brazo para abrirme la puerta del copiloto desde adentro, igual que hacía mi abuelo. Súbete, muchacho. Llevo 14 meses esperándote. Don Beto no dijo nada durante los primeros 20 minutos de camino. Agarramos la 99 rumbo al sur y el edificio de vidrio donde se acababan de reír de mí se hizo chiquito en el retrovisor. Yo traía la camisa de vestir pegada a la espalda de puro sudor y el contrato enrollado entre las piernas. ¿Tú sabías?, le pregunté. Desde el día que firmó. ¿Y por qué nadie me dijo nada en 14 meses? Don Beto metió el cambio con la palma abierta, como siempre. Porque tu abuelo quería ver qué hacías el día que no tuvieras nada. Cualquiera se porta decente cuando le dan 6 millones, muchacho. No le contesté. Bajé el vidrio y dejé que me pegara el aire caliente en la cara. Olía a tierra mojada y a diésel, y por primera vez en todo el día se me destrabó el pecho. El portón del rancho es un tubo pintado de blanco que hay que abrir con la mano. Lo abrí yo. Don Beto se quedó adentro de la camioneta viéndome hacerlo, y creo que era una prueba, aunque nunca me lo dijo. Cuando llegamos al galpón había gente parada afuera. No 2 ni 3. Toda la cuadrilla, con las cachuchas en la mano. Lupe Ríos hasta adelante, con las botas llenas de lodo seco. El tabo recargado en el tractor. 40 y tantas personas que llevan toda la vida levantando esa fruta, y que ese día habían parado el trabajo a media tarde para esperarme. Me bajé, y no supe qué hacer con las manos. Ya está, dijo Don Beto atrás de mí. Firmó. Nadie aplaudió. Lupe nada más asintió una vez, se acomodó la cachucha y dijo: Buenas tardes, patrón. Esa palabra me pegó raro. Toda mi vida en la casa de mis papás fui el que sobraba en la mesa, el que no daba el ancho, y aquí una señora que me conoce desde que yo tenía 14 años, me llamaba patrón en frente de 40 personas. Marcos, le dije. Sigo siendo Marcos. Se rió. Ándale pues. Pero el agua del bloque 4 lleva 3 días tirando por la válvula de arriba, Marcos, y nadie quería mandar a arreglarla sin dueño. Fui a ver. Caminé entre los surcos con los zapatos de vestir, que se me llenaron de lodo en el primer minuto, y encontré la válvula botando agua a un lado del durazno. Me agaché, la cerré 3/4 de vuelta, y revisé la línea con el dedo, buscando la fuga. Está rajado el codo, no la válvula, dije. Hay que cambiar el codo hoy porque mañana pega el calor y esos árboles ya vienen estresados de la semana pasada. Lupe volteó a ver a Don Beto. Don Beto se agachó a escupir y no dijo nada, pero se le movió la boca abajo del bigote. Yo tampoco entendí de dónde me salió eso. Lo dije como quien da la hora. Esa noche me quedé en la oficina del rancho, que es un cuarto con una lámpara colgando y un escritorio de metal que huele a aceite. Abrí el cajón de hasta abajo, el que dijo mi abuelo en la grabación. Había 11 cuadernos. 11 cuadernos amarrados con una liga, de los de raya, de esos que venden en la farmacia. El primero empieza con la fecha de un domingo de hace 15 años, la letra de mi abuelo, chueca, con los renglones cayéndose para abajo. Domingo, traje al muchacho, le enseñé a leer la humedad con la mano. Agarra bien la tierra, no le da asco, sirve. Me senté en el suelo con la espalda en la pared. Página tras página, 15 años. No eran notas de trabajo, eran notas sobre mí. El muchacho preguntó por qué regamos de noche, le expliqué. No se le olvidó, me lo repitió al otro domingo. Hoy le di el volante en la brecha, se puso nervioso y no me lo quiso decir, se aguanta las cosas, igual que su abuela. Cumplió 21, nadie le habló en su casa, se vino todo el fin de semana. No preguntó por ellos ni una vez y eso me dolió más que si hubiera preguntado. Lo mandé solo con el comprador de Stockton a cerrar el precio. Sacó 2 centavos más por libra que yo. No le dije nada para que no se le suba, pero me tuve que salir del cuarto. Se me cerró la garganta y tuve que dejar el cuaderno un rato en las rodillas. Yo pensaba que esos domingos eran nada más el viejo sacándome de una casa donde nadie me hablaba. Pensaba que era lástima. 15 años creyendo que me estaban cuidando de a gratis, y todo ese tiempo, el señor me estaba entrenando y anotando el avance como quien lleva cuentas de una cosecha. En el cuaderno de hasta arriba, el más nuevo, había una hoja doblada aparte. La saqué. Era una lista de teléfonos escrita con plumón, con los nombres completos de todos los compradores del valle, las rutas, los precios de las últimas 4 temporadas y una nota al final, subrayada 2 veces. Marcos, no firmes nada con la empacadora antes de marzo. Deja que llegue la temporada. Ellos tienen máquinas paradas. Tú tienes fruta en el árbol. El que puede esperar es el que pone el precio. Me quedé viendo esa hoja hasta que se me durmió la pierna. Como a las 11 me vibró el celular. Era el grupo de la familia. El mismo donde llevo 4 meses sin que nadie me conteste nada. Victoria había subido una foto. Estaba en la terraza del club con 2 amigas. Copa en la mano, el pelo recién hecho. La descripción decía: brindando por mi hermanito, el nuevo granjero de la familia. Que Dios lo agarre confesado. Abajo, 3 emojis de tractor. Mi mamá le puso corazón. Mi papá escribió: ajaja, el rey del rábano. Me quedé con el pulgar arriba de la pantalla un rato largo. Sentí el calor otra vez en las orejas, el mismo de la oficina del abogado, y me sorprendí de que todavía me pasara. No contesté.
Cerré el chat, apagué la pantalla y la puse boca abajo en el escritorio. Agarré el cuaderno otra vez. A los 2 días, un martes en la mañana, sonó el teléfono fijo del galpón. Ese aparato tiene 20 años y solo lo usa una persona. ¿Bueno? Buenos días, hablo de Golden Valley Packing. Mi nombre es Kyle Bennett, operaciones. Busco a quien esté a cargo del rancho ahora. Con él. Se oyó que revolvía papeles. Perfecto. Le hablo nomás para confirmar el suministro de la temporada. Es el mismo acuerdo de todos los años. La primera entrega la tenemos programada para la segunda semana de marzo, y necesitamos su firma esta semana para cerrar el calendario de las líneas. Miré la hoja doblada arriba del escritorio, la de la letra con plumón. Ese acuerdo se acabó cuando se murió mi abuelo, señor Bennett. Silencio del otro lado. Perdón, ¿cómo dice? Que la fruta este año no está vendida, le dije. Cuando quieran hablar de precio, aquí estoy. Buenos días. Colgué. Me temblaba la mano otra vez, pero esta vez no era por la sangre. Kyle Bennett volvió a llamar el jueves, después el lunes. Después mandó un correo con el asunto en mayúsculas y 3 personas copiadas. No le contesté ninguno. No por soberbio. Es que en esas 3 semanas yo estaba aprendiendo lo que de verdad significa tener 400 hectáreas y $1. Porque eso fue lo que me dejó mi abuelo. La tierra y $1. Ni una cuenta de banco, ni una caja chica, nada. Y la tierra no da dinero en enero. La tierra en enero nada más pide. Pide diésel, pide poda, pide refacciones, pide gente. El primer viernes de pago me senté en el escritorio de metal con la calculadora del celular y me faltaban $11,000. Vendí mi carro. Un Civic del 16, lo único que tenía a mi nombre. Lo publiqué el jueves en la noche y el sábado ya me habían depositado. También vacié la cuenta donde llevaba 6 años juntando para el enganche de un departamento en Sacramento que ya no me hacía falta. Ese viernes pagué completo, en efectivo, 1 por 1, como lo hacía mi abuelo. Cuando le tocó a Lupe, agarró su sobre y no se movió de la ventanilla. ¿Y usted comió hoy, Marcos? Sí comí. Me miró la cara un rato. Al rato le traigo unos frijoles. Y no venda nada más, oiga. La cuadrilla puede esperar 15 días si hace falta. Ya lo hicimos con don Rafa en el 98. Me tuve que dar la vuelta a acomodar unos papeles que no necesitaban acomodo, porque no quería que me viera la cara. Mientras yo contaba billetes en un galpón, en la ciudad estaba pasando otra cosa. Golden Valley Packing tiene 4 líneas de empaque y una nómina de 120 personas. Esas líneas trabajan de marzo a septiembre. Y de todo lo que entra por la banda, el 62% salía de las tierras de mi abuelo. Lo leí en los cuadernos, anotado con plumón, con la fecha de cada temporada. Sin ese 62%, la empacadora no llena ni la mitad del calendario. Un comprador grande no espera. Si tú no le entregas en marzo, se va con otro empacador y no vuelve en 3 años. Me enteré del tamaño del problema por Tavo, que tiene un primo en mantenimiento allá. Dicen que el gringo Bennett anda como loco, patrón. Dicen que juntaron al consejo 2 veces esta semana y que suspendieron el reparto de dividendos hasta ver qué pasa con el suministro. Suspendieron el dividendo. Me quedé con el desarmador en la mano pensando en eso. 6.9 millones en acciones que no le iban a pagar ni un centavo a mi hermana ese trimestre. Ella no tiene sueldo. Nunca ha tenido. Vive de lo que reparte esa empresa cada 3 meses. No me dio gusto. Me dio otra cosa que todavía no sé cómo se llama. Algo entre el frío en la panza y las ganas de sentarme. La Escalade blanca de mi papá llegó el jueves siguiente, como a las 11 de la mañana. Entró por la brecha a velocidad de carretera y levantó una nube de polvo que se metió hasta el galpón. Los muchachos que estaban afilando tijeras levantaron la cara y se voltearon a ver entre ellos. Mi papá se bajó con sus mocasines cafés y pisó lodo mojado a los 2 pasos. Se quedó viendo el zapato con la boca torcida. Está esto hecho un desastre, dijo por saludo. ¿Aquí te la pasas? Aquí duermo. Miró el galpón, la camioneta verde, la lámpara colgando, y sonrió de esa manera que yo conozco desde niño, la que quiere decir pobrecito. Bueno, vine a arreglar esto como gente. Ya jugaste tu jueguito, hijo. Ya nos hiciste sudar a todos. Está bien. Firma el suministro esta semana, al mismo precio de siempre para no complicar los libros, y yo hablo con el consejo para que te pongan un sueldo de administrador. Bueno, 55, 60,000 al año. Con seguro, es más de lo que has ganado en tu vida. Le acerqué una silla de plástico. Se sentó en la orilla para no ensuciarse. ¿Cuál es el precio de siempre, papá? Parpadeó. El de siempre, el del contrato. Sí, pero, ¿cuánto es? Por libra, dígame el número. Se acomodó en la silla, se metió la mano a la bolsa, sacó el celular y lo volvió a guardar. Eso lo ve Bennett. 28 centavos, le dije. Mi abuelo entregó a 28 centavos las últimas 4 temporadas, y el mercado abrió en 41 este año. Lo tengo aquí, en los cuadernos del señor, si lo quiere ver. Volteó a ver el escritorio. Ahí estaban los 11 cuadernos, amarrados con la liga. Ay, por Dios. ¿Ese es el archivo? ¿Cuadernos de la farmacia? Se rió con la garganta. Marcos, tu abuelo era un hombre trabajador, sí, pero era un ranchero. Nunca entendió cómo funciona un negocio moderno. Por eso terminó cargando cajas a los 70 años, en lugar de estar en una oficina. Se me cerraron las manos solas. Me quedé viendo el filo del escritorio hasta que se me pasó. Ese ranchero compró estas 400 hectáreas mientras usted vivía en una casa que no era suya, le dije. Y trabajó hasta los 70 porque a los 71 lo metieron a un asilo en Roseville y le cortaron las visitas los fines de semana. Se levantó de la silla como si le hubiera picado algo. No empieces. No empiezo nada. Le estoy diciendo por qué no voy a firmar a 28 centavos. Se pasó la mano por la cara. Cuando volvió a hablar, ya traía otra voz, más suavecita. Marcos, tu hermana está pasando por una situación difícil. No le están pagando nada este trimestre. Tu mamá está de los nervios. Somos familia, hijo. Uno no le hace esto a la familia. ¿Cuál familia? Le pregunté. ¿La que me dio $1 y se rió? No dijo nada. Cuando quieran hablar de precio, vengan con Bennett y con una calculadora, le dije. Y le pido un favor. La próxima vez entre despacio por la brecha, porque el polvo se le mete a la fruta y a la gente. Se subió a la escalada sin despedirse. Ya iba con el vidrio arriba cuando lo bajó otra vez. Tu hermana no va a ser tan amable como yo, Marcos. Ella sí sabe moverse. Levantó otra nube de polvo al salir. 5 días después, llegó un sobre de mensajería con el logo de un despacho de abogados de Sacramento. Adentro venía un aviso. Victoria había contratado una empresa de avalúo agrícola y solicitaba acceso a la propiedad para inspeccionar las 400 hectáreas y los pozos. La fecha propuesta era el martes. Se lo enseñé a don Beto.
Lo leyó despacio, moviendo los labios, y me lo devolvió. Va a querer comprarte, dijo. Ya sé. No, dijo él, y escupió a un lado. Barato. Victoria llegó el martes con la gente del avalúo. 3 camionetas, drones, un muchacho con un iPad midiendo los pozos. Ella se bajó con lentes oscuros y unos tenis blancos que se le echaron a perder en el primer surco. Caminó como quien pisa un charco. Dios mío, huele horrible. Es abono, le dije. Es asqueroso. Se quedó 2 horas. La vi de lejos, tomando fotos de los almendros y mandando notas de voz. En ningún momento le habló a nadie de la cuadrilla. Lupe le dio los buenos días, y Victoria contestó con la mano, sin voltear. A las 2 de la tarde se me acercó al galpón con una carpeta. Ya te lo tengo listo. Te voy a hacer un favor, Marcos, y te lo voy a hacer rápido para que no la pases mal. Abrió la carpeta arriba del escritorio, encima de los cuadernos. 2.1 millones, en efectivo, en 10 días. Firmas y te vas a vivir tranquilo. Y mira, no soy mala. Puedes quedarte trabajando aquí de administrador si quieres, con sueldo. Papá dice que se te da. 2.1. Agarré la hoja y la leí completa, despacio, porque no quería contestar caliente. Me temblaba una pierna abajo de la mesa. Victoria, hace 8 meses vendieron 100 hectáreas en la curva del río, sin pozo, a 28.000 el acre. Yo tengo casi 1.000 acres con 2 pozos. Riego a presión y derechos de agua del distrito. ¿Sabes cuánto es eso? Ay, no me hagas cuentas de campesino. Me estás ofreciendo como una quinta parte, le dije. Y me lo estás ofreciendo porque crees que no sé leer un avalúo. Cerró la carpeta de un golpe. Te estoy ofreciendo salir de esto con dinero de verdad, que es más de lo que vas a tener en tu vida. Porque tú no vas a aguantar, Marcos. Tú no aguantas nada. En la escuela no aguantaste. En el trabajo del banco no aguantaste, y aquí menos. Entonces espérate a que me caiga solito, le dije, y le regresé la carpeta. No te cuesta nada. Se le puso la mandíbula dura. Se fue sin cerrar la puerta de la camioneta. Mi mamá vino el viernes. Nunca, en 29 años, mi mamá había puesto un pie en este rancho. Ni cuando se murió mi abuela. Ni cuando el abuelo cumplió 80 y lo festejamos aquí. Se bajó de un Lexus prestado del vecino, y se quedó parada en el patio como si esperara que alguien le pusiera un tapete. Hijo. Le acerqué la silla de plástico. Esta vez sí se sentó completa. Marcos, ya estuvo bueno. Esto se está saliendo de control. Tu hermana no duerme. Tu papá está tomando otra vez. Yo sé que estás dolido, mi amor, y a lo mejor yo dije cosas ese día que no debí decir. Estábamos todos nerviosos. Fue un momento incómodo para todos. Un momento incómodo. Sí. Se rieron 40 segundos, le dije. Los conté. Bajó la mirada un ratito. Luego cambió de cara, la suavizó, y me puso la mano en la rodilla. Fue la primera vez en años que mi mamá me tocó. Tu abuelo no hubiera querido esto. Él lo que quería era unir a la familia, ¿no? Él te enseñó a ser buena persona. Piensa en lo que él querría, Marcos. Él no querría verlos peleados por dinero. Ahí sí volteé a verla. Mamá, ¿cuántas veces fue usted al asilo de Roseville? Se le movió algo en la cara. Estaba muy ocupada con... ¿Cuántas veces? Se acomodó el vestido. Se quitó una basurita del hombro que no estaba ahí. Tu abuelo tenía un carácter muy difícil. 2 veces, le dije. En 3 años y medio. La segunda fue para que firmara el poder del seguro. Yo iba los sábados y los domingos, y él me preguntaba por usted todos los sábados y todos los domingos. Y yo le inventaba que usted tenía junta. Se le llenaron los ojos, pero de coraje. Se paró. Yo vine aquí a arreglar las cosas como una madre. Usted vino a que yo firme por 28 centavos. Se fue igual que Victoria, dejando la puerta abierta. Me senté en la silla de plástico con las manos colgando entre las rodillas, y me quedé viendo el piso. Tenía la boca seca. Ese día no comí. El lunes siguiente entendí a qué se refería mi papá con que Victoria sí sabe moverse. Llegó una notificación del distrito de riego. El despacho de mi hermana había metido una impugnación. Alegaban que la asignación de agua estaba históricamente ligada a la operación de empaque y no a la tierra. Y pedían que se congelara la entrega del canal hasta que se resolviera. Congelar el agua. En febrero. Con la floración encima. Sin agua, en 3 semanas se me quema la temporada completa. Y las 400 hectáreas valen la mitad. Y quien las compra barato ya sabemos quién es. Le hablé al señor Chen desde el teléfono del galpón. Lo oí acomodarse en su silla. Es una jugada de presión, Marcos. No la van a ganar, pero pueden retrasarlo 2 meses. Y 2 meses es lo mismo que ganarla. ¿Cuánto tiene disponible? $4,000 y una nómina el viernes. Se quedó callado 3 segundos. Su abuelo me dejó pagados mis honorarios de este año. Por escrito. Dijo, y lo cito, que usted iba a necesitar un abogado antes de necesitar un tractor. Me reí solo, ahí parado en el galpón, con el teléfono en el hombro. La audiencia fue un jueves, en una sala con sillas de plástico y una bandera vieja en la esquina. Yo llegué con Chen. Del otro lado llegaron 2 abogados de traje y Victoria, con el pelo recogido. Lo que no esperaba era lo de atrás. Se llenó la sala. Lupe, Tavo, Don Beto, la cuadrilla completa con la ropa de trabajo. Y los vecinos, los Ochoa del rancho de junto, el señor Patel de los almendros, 2 productores viejos del lateral. Nadie les avisó. Bueno, alguien les avisó. El abogado de mi hermana habló 14 minutos de estructura operativa histórica. Chen habló 4. Puso sobre la mesa la escritura registrada, el traspaso de derechos, los recibos de las cuotas de riego de las últimas 40 temporadas pagadas a nombre de Rafael Herrera, y al final, una carta firmada por 11 productores vecinos diciendo que si se congela el canal por una disputa de familia, se congela para todo el lateral. El consejo tardó 20 minutos. Improcedente. Victoria salió por el pasillo sin verme. Su abogado le decía algo al oído, y ella movía la cabeza que no. Afuera, en la banqueta, Don Beto me apretó el hombro con esa mano que parece de madera. ¿Ya te fijaste, muchacho? Ellos trajeron 2 abogados. Tú trajiste el valle. Estuvo bonito el momento. Duró hasta que llegué al galpón y saqué la calculadora. El pleito se llevó lo del avalúo, lo de los peritos y lo de las copias certificadas. Me quedaban $1,800. La primera corte de durazno empezaba en 19 días. Y yo todavía no tenía a quién venderle un solo cajón. 19 días. $1,800. Y una hoja doblada con teléfonos escritos con plumón. Empecé a marcar el viernes en la mañana, en orden, como venían anotados.
Los primeros 6 me dijeron lo mismo. Ya tenían el calendario cerrado con sus empacadores desde noviembre. Muy amable, suerte, adiós. Uno hasta se rió. ¿Fruta suelta a 3 semanas de temporada? Muchacho, eso no se hace. El séptimo nombre de la lista tenía una estrellita a un lado, dibujada con la misma pluma. Ray Foster, Valley Ridge Markets. 180 tiendas entre Sacramento, Reno y la costa. Contestó él mismo. Herrera, Rafael, Marcos, su nieto. Se quedó callado. El muchacho de Stockton, dijo. El que me sacó 2 centavos más por libra hace 11 años y ni las gracias me dio. Se me hizo un nudo en la garganta y tuve que carraspear antes de contestar. Él mismo. Me escuchó 8 minutos sin interrumpir. Le dije lo de mi abuelo, lo de la tierra y lo del contrato que no firmé. Cuando terminé, soltó el aire. Te voy a ser honesto, Marcos. A mí me urge fruta de verdad. Estoy cansado de comprar durazno que viaja 10 días y llega a la tienda con sabor a cartón. Pago 47 centavos la libra por la temporada completa. 47. Mi abuelo entregó 4 años seguidos a 28. Me senté en el escalón del galpón. Pero, dijo Foster, y ahí venía. Yo no compro fruta a granel en Guacal de Campo. Yo necesito la caja lista para el anaquel. Clasificada, lavada, con etiqueta y con frío. Si me la das así, cerramos el lunes. Si no, no puedo. Colgué y me quedé viendo el patio. Lavado, selección, frío, etiqueta. Todo eso es exactamente lo que hace Golden Valley Packing. Eso era el negocio de mi hermana. Don Beto estaba parado en la puerta con una taza de café. ¿Qué te dijo? Que sí, pero necesito una empacadora. El viejo le dio un trago al café. Está la de los Ochoa. La empacadora de los Ochoa lleva cerrada desde el 19. Una nave de lámina con 2 líneas viejas, un túnel de frío parado y palomas viviendo adentro. Fuimos esa misma tarde. El señor Ochoa nos abrió el candado con un alambre. Tavo se metió abajo de la banda con una lámpara. Estuvo 20 minutos ahí. Los rodillos están bien, patrón. Le faltan 3 bandas, 2 motores, y limpiar todo el sistema de aspersión. El túnel jala si le cambiamos el compresor. ¿En cuánto? Con refacciones usadas de Modesto. Unos 14,000. Y 15 días de trabajo si le entramos parejo. Yo tenía 1,800. El señor Ochoa se recargó en la lámina y se quedó viendo la nave. Renta de la nave. Nada. Me pagas cuando cobres. Tu abuelo me prestó $22,000 en el 2009, cuando se me murió la mujer, y nunca me dejó firmarle un papel ni me los cobró. Todavía se los debo. Foster me adelantó el 30% del primer embarque contra el contrato firmado. Don Beto sacó $7,000 de una cuenta que yo no conocía y los puso en el escritorio sin decir nada. Cuando le dije que no, se puso el sombrero y se salió, y no me habló hasta el día siguiente. Y el lunes, en la ventanilla de pago, Lupe juntó a la cuadrilla. Nos paga al cobrar el primer embarque, Marcos. 43 estamos de acuerdo. Ya lo platicamos. No puedo pedirles eso. No nos lo pidió, dijo ella. Se lo estamos diciendo. Trabajamos 14 días. Los muchachos entraban al rancho a las 6, cortaban hasta las 3, y a las 4 estaban en la nave de los Ochoa desarmando bandas. Las señoras lavaron toda la línea con manguera y cepillo. El hijo del señor Patel reprogramó la calibradora con un cable que compró en línea. Yo dormí 6 noches arriba de unas tarimas, y me acostumbré al olor a grasa y a cloro. Sacamos la primera caja lista un jueves a las 11 de la noche. Duraznos clasificados por calibre, en caja nueva, con la etiqueta impresa esa misma tarde. Lupe la levantó con las 2 manos y la puso en la mesa, y nadie dijo nada durante unos segundos. El Tavo se quitó la cachucha. Yo me tuve que salir a la oscuridad, atrás de la nave, y ahí sí lloré, solo, agarrado de la lámina, como un menso. Después me limpié la cara con la camisa, y entré otra vez. La primera entrega salió el lunes a las 4 de la mañana. 42 tarimas en 2 tráileres refrigerados. Kyle Bennett me habló el miércoles. Marcos, buenos días. Oiga, quiero cerrar esto ya. Le ofrezco 41 centavos la libra, contrato de temporada y le pagamos el flete. Ya no hay fruta, señor Bennett. Silencio. ¿Cómo que no hay? Está vendida, la temporada completa. Espere. 45. 45 centavos, Marcos, y le firmo hoy mismo. Le agradezco, pero yo ya firmé, le dije. Y a mí sí me gusta cumplir lo que firmo. Colgué y me quedé con la mano en el teléfono. Lo que pasó después lo leí en el boletín del gremio de productores del Valle, en una nota de 3 párrafos. Golden Valley Packing operó la temporada al 31% de su capacidad. Sin el suministro del rancho no llenaron el calendario, y cuando no llenas el calendario, la cadena grande que te compra el volumen se va con otro empacador. Se fue. Firmaron con una empacadora de Yuba City por 3 años. 2 líneas de empaque quedaron paradas todo el verano. Mi mamá me marcó 4 veces ese mes. No contesté ninguna. Victoria me mandó un mensaje de texto a la 1 de la mañana, sin saludo, que decía nada más. Estás destruyendo a tu propia familia. Me le quedé viendo un rato al mensaje, acostado en el catre de la oficina, con el celular al 12% de batería. Escribí, yo no destruí nada. Lo borré, y apagué el teléfono. En agosto cerramos el ciclo con Foster. Cuando salió el pago del último embarque, volví a hacer las cuentas 3 veces porque no me creía el número. Le pagué a los 43, completo, con el retroactivo de febrero. Le pagué al señor Ochoa los $22,000 que le debía a mi abuelo, y el viejo se quedó viendo el cheque con la boca apretada. Le devolví a don Beto sus 7,000, y le compré una camioneta del año, y me mentó la madre enfrente de todos. La segunda semana de septiembre, un jueves, la Escalade blanca volvió a entrar por la brecha. Esta vez venía despacio, levantando apenas nada de polvo, y no venía sola. Atrás venía el carro de Victoria, y atrás de ese el Camry de mi mamá. Lupe se asomó desde la báscula y me buscó con la mirada. Ahí vienen, Marcos. Me limpié las manos en el pantalón. Ya sé, diles que aquí los espero, junto a la línea. No los recibí en la oficina. Los recibí junto a la línea, con la banda corriendo y las señoras clasificando a mi espalda. Antes de entrar tuvieron que ponerse redecilla, bata y cubrezapatos, como todos. Lupe se los dio en la puerta sin decir una palabra de más. Mi mamá se quedó viendo la redecilla en la mano, como si le hubieran dado un animal muerto. ¿Es en serio? Es planta de alimentos, le dije. O se la pone o platicamos afuera, en el sol. Se la puso. Mi papá también, encima del pelo peinado. Victoria fue la única que no dijo nada. Agarró la suya y se la acomodó sola. Ahí parados, con la banda sonando y el olor a durazno y a cloro, mi papá empezó. Hijo. Vengo en son de paz. Lo escucho.
Nos fue mal, ya lo sabes. Las líneas estuvieron paradas todo el verano. Se nos fue la cadena grande. El consejo está pidiendo vender la planta. Se acomodó la redecilla. La acción está valuada en menos de 2 millones. Tu hermana perdió 5 millones de dólares en papel, Marcos. 5. Sé cuánto perdió. Mi mamá se metió, con la voz suavecita. Marcos, mi amor, ya nos castigaste. Ya, estuvo bien, hasta te lo mereces. Pero somos tu familia y estamos hasta el cuello. Tu abuelo, que Dios lo tenga en su gloria, no hubiera. Mamá. Se cayó. Si vuelve a nombrar a mi abuelo para pedirme algo, esta plática se acaba. Victoria habló por primera vez. Traía las uñas cortas, sin nada. Eso fue lo que más me llamó la atención. ¿Qué quieres, Marcos? Le tembló un poco la voz, de coraje, no de tristeza. Dilo de una vez. ¿Quieres que me arrodille? ¿Quieres que te diga que te subestimé? Te subestimé, ya. ¿Contento? No quiero eso. Saqué del bolsillo del pantalón la hoja que traía doblada desde la mañana y la puse encima de un guacal vacío, porque ahí no hay escritorios. Les vendo el 40% del volumen de la próxima temporada. El otro 60% ya es de Foster y ese no se toca. Precio de mercado, revisado cada temporada, por escrito. Pago a 15 días, no a 90 como le hacían a mi abuelo. Contrato por 3 años. Con eso llenan calendario y la planta no se vende. Mi papá agarró la hoja con las 2 manos. Vi cómo se le movían los ojos por los renglones, rápido, y cómo se le soltaron los hombros. Esto nos salva la temporada. Falta una condición. Levantó la cara. Victoria trabaja aquí una temporada completa, de marzo a septiembre. Corte en el campo los primeros 2 meses, línea de empaque los otros 4, entrada a las 6, con la misma tarjeta y el mismo sueldo que los 43. Si renuncia antes de septiembre, se cae el contrato. Mi mamá gritó ahí mismo, adentro de la nave. ¿Estás loco? Es una humillación. Tu hermana estudió, Marcos, no es una. Se frenó sola. Se le quedó la palabra a medias en la boca. Volté a ver a Lupe, que estaba a 3 metros con la libreta de la báscula. Lupe ni levantó la cara. Termine la frase, mamá. No la terminó. Aquí nadie está humillado, le dije. 43 personas hacen ese trabajo todos los días, y con ese trabajo comieron ustedes 20 años. Mi abuelo lo hizo hasta los 70. Si para ustedes eso es una humillación, ya sé exactamente qué opina de la gente que la mantuvo. Victoria estiró la mano y agarró la hoja de las manos de mi papá. La leyó completa, despacio, apoyada en el guacal. Tardó como 2 minutos. ¿Sueldo de cuadrilla? Igualito. ¿Y si no aguanto? Pues no aguantas, le dije. Nadie se va a burlar de ti. Aquí no hacemos eso. Se le puso roja la punta de la nariz. Pidió una pluma. Tabo le pasó la suya, de esas de plástico masticada de la punta, y mi hermana firmó las 2 hojas encima de un guacal de madera, con la redecilla puesta y la banda sonando atrás. Empezó el 3 de marzo. Llegó con botas nuevas, de esas caras que venden en la tienda del centro comercial, y a las 2 horas ya traía ampollas en los talones. Se le cayó la primera reja de durazno completa, y se quedó viendo la fruta en el suelo con la cara descompuesta. Nadie le dijo nada. Lupe se agachó a levantar con ella, y le enseñó cómo se carga la reja pegada al cuerpo para que no te venza la espalda. La primera semana lloró 3 veces en la camioneta. Yo la vi, y no fui. En abril ya no se le caían las rejas. En mayo se aprendió el nombre de todos. Empezó a traer galletas los viernes para la gente de la línea. En junio le pidió a Tabo que le enseñara a leer la calibradora, y Tabo, que le tiene un miedo espantoso a mi hermana, terminó explicándole 3 horas. Un día de agosto la vi de lejos, con el pelo mojado de sudor y la playera del uniforme, cargando su reja hasta la báscula sin que nadie se lo pidiera, y me tuve que meter a la oficina. Ahí saqué un cuaderno nuevo, de raya, de los que venden en la farmacia. El número 12. Escribí la fecha y una sola línea. Miércoles. La muchacha cargó su reja hasta la báscula. Todavía no sabe agarrar la tijera. Sirve. Mi papá no volvió al rancho. Manda mensajes en diciembre y en mi cumpleaños, siempre de 2 líneas. Mi mamá vino una vez, en septiembre, el último día de la temporada. Se bajó del Camry con 2 ollas de arroz y frijoles para la cuadrilla y las puso en la mesa de afuera sin hacer ruido. No me pidió nada. No me habló de dinero. Estuvo como 40 minutos parada junto a la mesa viendo comer a la gente y luego se fue. No es un final bonito de película. Ella no me pidió perdón y yo no se lo di. Pero se llevó las ollas vacías y creo que eso, para nosotros, es lo más cerca que vamos a estar. Victoria terminó la temporada completa. El último día firmó su salida en la báscula con Lupe y me alcanzó en el estacionamiento. Sigo pensando que eres un rencoroso, me dijo, y yo sigo pensando que eres insoportable. Se rió con la nariz, y luego ya con la puerta del carro abierta, sin verme a la cara. El viejo tenía razón, ¿verdad? No dábamos el ancho. Ahora tenemos contrato con Foster por 3 años. La nave de los Ochoa la compré en enero y le pusimos 2 líneas nuevas. Somos 71 empleados. El señor Ochoa es el encargado y le pago sueldo, no favores. En la entrada están estacionadas 2 camionetas. La troca negra del año que me compré en enero y la Ford verde de mi abuelo, con la defensa abollada. Manejo la verde. No por humilde, sino porque yo sé lo que costó cada tornillo de esa tierra, y ese dólar sigue doblado en mi cartera.